solamente ahí lo encontramos Copina y lo encontramos aquí en el Pirkei Avot. Sin embargo, de las historias acerca de él, se habla de que era muy sabio, pero que además sabía descifrar muchos enigmas o dilemas, incógnitas, y cuenta varias historias que pasó con los romanos, que alguien dejó una herencia que no se entendía y fueron con él, lo consultaron y él lo pudo descifrar, y así hay muchas historias similares acerca de él, que tenía esa característica y que como que veía más profundamente, también que hacía milagros. Bueno, hay diferentes, pero en sí en el Talmud prácticamente no se habla de él. Sin embargo, tuvo dos hijos que fueron muy famosos, Rabbi Yossi ben Halaftah, que él fue muy reconocido, y Rabbi Shimon ben Halaftah, que ellos sí son muy mencionados en el Talmud. Sin embargo, como dije, no hay muchas historias de él, aunque era compañero de Rabbi Akiva, de Rabbi Elazar ben Azariah, es decir, se llevaba con rabinos muy importantes. No hay mucha historia de él, pero quiero contar la historia de su papá. Dijimos, se llama Rabbi Halaftah ben Dosá, hijo era rabino Dosá, pero ¿quién fue realmente su papá? Hay una historia un poquito impresionante, de hecho, que quiero relatarla, compartirla con ustedes. Su papá, Dosá, cuando era pequeño, cuando tenía 1 año, quedó huérfano de padre. Falleció su papá cuando él tenía 1 año. Y a los 2 años, cuando ya tenía 3 años, fallece su mamá. Se queda huérfano de padre y madre. Lo adoptan sus tíos, que es su tío, que estaba casado con una mujer, que era su tía, ¿cómo se llama? Su tía política, ¿no? Pero dicen que ella era de verdad, una mujer malvada. Le hacía la vida de infierno a su esposo y también a este niño. Lo maltrató. Entonces el esposo, es el tío, cuando él tenía 5 años, después de 2 años que estuvo en casa de ellos, decide mandarlo a un orfanatorio, pero ese orfanatorio no era cualquiera. Ese orfanatorio lo estableció también el gran maestro Rabbi Akiva. ¿Con qué dinero? Con el dinero de Rabbi Tarfón. Yo les había contado que eran muy amigos Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón era multimillonario. Yo conté la historia que heredó una fortuna de su papá y había contado que una vez Rabbi Akiva le dijo si quiere comprar 2 pueblos, 2 ciudades. Le dio mucho dinero y al final los usó para tzedakah, para caridad. Y le dijo, compraste 2 terrenos en el cielo que van a perdurar para siempre. Y algo similar también, con ese dinero que él le pedía, hizo un orfanatorio para niños huérfanos, donde básicamente también estudiaban valores, estudiaban Torah, y ahí creció este Ham Rabbi Dosá. Estuvo hasta los 17 años en ese orfanatorio, pero era muy inteligente, alcanzó en esos 17 años a adquirir muchos conocimientos. Sin embargo, cuando ya creció, el orfanatorio era para niños, ya tenía que trabajar y valerse por sí mismo para poder seguir viviendo. Y empezó a buscar trabajos, aunque era muy inteligente, tenía mucha capacidad de entendimiento, de retener. Fue de un lugar a otro hasta que llegó a Roma. Recordemos que en esa época ya Israel estaba en el poder de los romanos, pero en la tierra de Israel misma no había muchas oportunidades. Entonces fue de pueblo en pueblo hasta que llegó a la ciudad de Roma. La ciudad de Roma se topa con un joyero de renombre, un joyero judío, que tiene un conocimiento impresionante en cómo trabajar las piedras preciosas, y tenía muchos clientes porque hacía joyas muy, muy preciosas. Cuando él vio eso, dijo, conociendo su talento natural, dijo, yo la voy a hacer en esto. Dice, esto es algo que me identifico, que se me facilita. Entonces empezó a insistir mucho a ese joyero que lo acepte, que trabaje con él y que le enseñe el oficio. Primero lo rechazó, no quería, dijo, no necesitaba, él ya tenía
Pero cuando él le dijo que es huérfano y le contó que estudió con en la escuela de Rabbi Akiva, y así que está buscando trabajo, se apiadó de él y lo puso a trabajar con él. Y vio que era un joven muy decente, podía confiar en él plenamente. Y así estuvo 3 años y aprendió perfectamente el oficio. Se separó, empezó a trabajar por sí solo, le fue muy bien. Y ahí es cuando regresa a Israel, regresa a Bnei Brak antigua, como ya he mencionado, donde estaba Rabbi Akiva, que era la persona que dirigía ese lugar espiritualmente. Y ahí se puso a trabajar y tuvo conexión con Rabbi Akiva. Cuando ya tuvo 2 años, ya tenía 22 años, ya se quería casar, y le pide un consejo a Rabbi Akiva. Le dice a Rabbi Akiva que, bueno, antes era muy común casarse con gente de la misma familia, primos y así, porque se conocían la familia. Entonces estaba pensando en buscar entre sus primos, el tío que lo había adoptado cuando era pequeño. Entonces, que sea alguna de las hijas, casarse con ellas. Le dice a Rabbi Akiva: te aconsejo que no te cases con alguna de ellas. Y le revela un secreto, que es algo que él vio, que esa tía que dijimos que era, bueno, más bien esposa de su tío, que era tan malvada, que realmente había sido de una relación prohibida que nació, y le dijo: ahí hay problemas, que no debes meterte en esa familia. Bueno, dijo: bueno, ¿qué voy a hacer? Espera que Dios te dé una señal. Estamos hablando de vuelta de grandes rabinos, ya lo había mencionado este tema, que eso en esa época, rabinos como del nivel de Rabbi Akiva, podían tener esa capacidad de visión que hoy ya no es común para nada. Bueno, él tuvo un sueño, y efectivamente, como dijo Rabbi Akiva, un sueño muy extraño. Soñó unos pesukim, unas frases, fue y se lo contó a Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva le descifró el sueño. No voy a entrar en los detalles para no hacerlo más largo y tedioso. Le descifró y le dijo el significado, que las iniciales de una palabra del pasuk que él vio, que significaba que tenía que casarse, su destino era una de las hijas de Rabbi Hanania ben Teradion. Ya habíamos hablado de él en una Mishnah reciente, hablamos toda la historia de Rabbi Hanania ben Teradion. Él vivía en un lugar que se llamaba Sijnin, y él viaja allá y pregunta por Rabbi Hanania ben Teradion, por sus hijas, y se entera que tiene 4 hijas. Ahora sí, 4 hijas, ¿con cuál de ellas se tenía que casar? Regresa con Rabbi Akiva y le dice: espérate a otra señal. Vuelve a soñar con otra frase, con un pasuk, que se lo descifra a Rabbi Akiva, y le dijo: es con una de sus hijas que se llama Sarah. Ve y busca a la hija de Rabbi Hanania ben Teradion, que se llama Sarah. ¿Ok? Regresa a Sijnin, donde vivía Rabbi Hanania ben Teradion. Entonces pregunta a gente allegada a él, y se empieza a buscar conexiones, ¿no? Alguien que lo presente le dice: me manda Rabbi Akiva, y él ya había hecho también mucho dinero. Él tenía, que dije, con las joyas y eso, tuvo mucho éxito y tenía mucho dinero. Y dijo: bueno, quiere casarse con las hijas de Rabbi Hanania ben Teradion. Y le dice: ¿con quién? Le dice: quiere con Sarah, la hija de Rabbi Hanania ben Teradion. Cuando los allegados oyeron eso, le dice: ni te acerques. Dice que de por sí están en una situación, un dolor y una pena, una angustia muy grande, pero ni te arriesgues a acercarte a pedir a Sarah, su hija. Dice: ¿pero por qué? ¿Qué tiene ella? ¿Qué pasó? Le dice: no, ella no tiene nada. Lo que pasó es que, antes ya lo mencioné, que le llamaban el Agamón. Agamón era en ese momento el gobernador de los romanos, que estaba ahí en ese lugar, en Sijnin. Él la llegó a ver en algún momento en la calle a esta Sarah y se enamoró de ella. Bueno, enamoró entre comillas, ¿no? La atrajo su belleza y decidió que quiere casarse con ella. Que se día de que si los papás
decirle que, si le decía no aceptamos, los mataban. En ese entonces era después de la destrucción del templo, obviamente que no había democracia ni derechos humanos, eran dictadores y estaban aterrados los papás. El viejo era uno de los grandes jamim sabios del pueblo de Israel, obviamente que no iba a permitir que su hija se case más con un gobernador romano, que eran malvados además que no se podía, no estaba permitido. Total, ¿qué hicieron? Le dijeron que estaba enferma, que se tiene que esperar. En verdad se enfermó, pero se enfermó esta joven Sara de la angustia de saber que la pretendía el gobernador de los romanos. El gobernador de los romanos estaba casado, pero igual la pretendía ella, y como confirmó que estaba enferma, estaba en cama, porque de verdad se sintió mal y estaba de la angustia, y no salía a la calle y demás. Entonces lo que hizo, puso guardias para que nadie se le acerque a ella, para cuidar que no salga, que no hable con nadie más, para asegurarse. Y mientras le mandaba regalos de mucho dinero, y no podían ni rechazárselo porque sería una ofensa, y los mataba también. Era algo terrible, y estaban viviendo la familia una situación pero muy, muy angustiante, con mucho sufrimiento. No sabían qué hacer porque estaban entre la espada y la pared. Por una parte, no iban a aceptar de ninguna manera que su hija se case con el Agamón, con el gobernador romano, y por otra parte pensaban cómo evadir, qué pretexto, qué hacer, y no tenían cómo, porque le dijeron que está enferma, se va a esperar, ponen guardias. Bueno, entonces le cuentan toda esta historia a Rabbi Dosá, que era el que dijimos, el papá de Rabbi Halaftar que estamos hablando. Él decide, ya que tenía mucho dinero, dice, yo directamente me voy a atrever y voy a hablar con este gobernador, lo voy a sobornar, le voy a ofrecer mucho dinero para que me permita a mí casarme con ella. Era su ilusión, ¿no? Porque el gobernador tenía mucho poder, no necesitaba su dinero, pero se atrevió, dijo, me voy a aventar. Si Rabbi Akiva me dijo, y en el sueño vi, esa fue la señal del cielo, que mi destino es esta mujer Sara, que ni la conocía, ¿no? Pero, y que ese es mi destino, voy a luchar por lograrlo. ¿Ok? Va con ese gobernador, pide una cita, que dijo algo muy importante, quería hablar con él, le dan la cita, llega con él, y el Agamón lo ve, y lo saluda, y le dice, ¿de dónde eres? Le dice, vivo en Bnei Brak, un lugar muy bueno. Le dice, ¿te acuerdas algo de él, acerca de él? Bueno, lo que me acuerdo, que cuando ya me despedí de él, estudiamos juntos y la verdad lo apreciaba muchísimo. Cuando me despedí de él, yo que ya había aprendido joyería, le hice un pequeño cofre de oro con joyas bien tallado y se lo regalé. Entonces le dice, a ver, espérame un momento. Sale un momento y le trae el cofre ese. Casi se desmaya. Le dice, ese joven soy yo. El joven con el que estudiaste juntos, que estudiamos juntos de joyería, soy yo ese joven que ahorita llegué a ser el gobernador. Bueno, como de verdad habían hecho muy buena amistad, se abrazaron, se besaron, lo atendió muy bien. Entonces, ya con más facilidad y sin ofrecerle dinero, se atreve a contarle su historia. Le dice, yo vine a vivir aquí, mi maestro es Rabbi Akiva, y tuve un sueño, él me lo tradujo, y la verdad vine aquí para casarme con la hija de Rabbi Hanina ben Teradion, que es la que se llama Sara, y me dijeron que tú la pretendes. Cuando él oye eso, se asombra y le dice, no te puedes imaginar, caíste como un ángel del cielo. Y le cuenta su historia. Le dice, yo efectivamente llegué a ver a esa joven y me enamoré perdidamente de ella y decidí me iba a casar. Convencí a mi esposa para que acepte que yo me case con ella. Su esposa también era aristócrata y
no quería tener problemas con ella. Hasta escribimos condiciones que ella me la aceptó con tal y tal condición, y se escribimos, tenemos como un contrato, y ya, yo decidí casarme con ella, me dijeron que está enferma, me estoy esperando. ¿Qué sucede? Que en el Inter, mi esposa se arrepiente, se echa para atrás, y habla con sus papás, habla con mi mamá, dice: mi mamá, mi grandeza que la tengo fue gracias a mi mamá, cuenta toda su historia, por eso llegué, y todos me empezaron a presionar que ya desista de la idea y la deje. Yo la verdad, por presión de mis suegros, de mi esposa, de mi mamá, decidí que la tengo que dejar, pero no estaba encontrando una salida digna, porque le puse guardias, le mandé regalos, todo el mundo sabía. Si ahorita de repente voy a desistir, van a sentir de que alguien me presionó y voy a quedar mal. Hasta estuve pensando en buscar a través de alguien, mandarle comida, algo así, envenenarla, para ya resolver el problema. Ya se murió, entonces ya es obvio, me va a regresar los regalos y ya se terminó todo. Estoy en ese problemón y ahorita llegas tú del cielo. Ahora sí que me resolviste mi problema. Voy a mandar una carta comentando que tú eres un gran amigo mío, que en verdad lo eran, y viniste pretendiendo a ella, y cuando yo vi que este gran amigo que me había regalado este cofre que te quiero tanto, decidí pedir que le den a Sarah, que es su mano, que se te den a ti su mano, y que te quedes tú con todos los regalos que yo le di, y además le regaló más. Le da esa carta escrita y firmada por él, y va con Rabbi Hanania ben Teradion, que era un gran jajam. Llega él, que era también un sabio que había estudiado en la escuela de Rabbi Akiva, y va con esa carta, se la lleva a su papá, Rabbi Hanania ben Teradion. Cuando ve su papá esa carta, se vuelve loco. Y empieza a alabar a Dios. Y dice: ¿cómo pasó esto? Cuéntame. Y él le cuenta el sueño que tuvo, cómo le mandó Rabbi Akiva, cómo fue. Le cuenta toda la historia, cómo coincidió, que habían estudiado juntos. Rabbi Hanania ben Teradion alaba a Dios. Imagínense la angustia que tenía. Y no sabían cómo iban a salir de eso. Por una parte, los iban a matar si se negaban. Por otra parte, de ninguna manera podía aceptar que su hija se case con ese gobernador, además que eran malvados, y ahí está, que la quería asesinar para salir del problema. Y dice: alaba a Dios, qué salvación, y más con este joven que era muy sabio, que estudió la Torá, tenía dinero, tenía todo, y enviado por Rabbi Akiva, y de Dios, que tuvo esa iluminación y que vio eso, hicieron una fiesta y una alegría, algo que nunca visto, del entusiasmo y del milagro que vieron de la mano de Dios, cómo se salvó su hija y se casó al final con este gran sabio. Regresa él a donde vivía Nebra con Rabbi Akiva, le cuenta la historia. Rabbi Akiva también alaba a Dios y ve la mano de Dios en todo esto, como justo llega con alguien que conocía, y justo a él le pusieron trabas y todo salió a pedir de boca. Ahora sí, mejor no podía haber salido. Se casan, bien felices. Ahí es cuando le nace este jajam Rabbi Halaftá ben Dosa, que fue esta historia de su papá, y lo cuidan muchísimo. Crece, se convierte en un gran sabio, en un gran jajam. Y ahora sí, vamos a ver qué nos enseña este gran sabio, hijo de Dosa. En esta ocasión, como dije, no hay muchas historias de Rabbi Halaftá, pero por lo menos conocemos su origen. Su origen llegó al mundo, dice, su papá se casó de una forma milagrosa, y fue cuñado de Rabbi Meir, como mencioné, Rabbi Meir Balanés, y por eso en el Tratado de Bava Metzia, cuando él dice una alajá, una enseñanza, le dice el nombre que le aprendió de Rabbi Meir, porque él creció junto con Rabbi Meir, y se crecieron y estudiaron juntos. Bueno, ahora sí, después de la introducción, vamos a la enseñanza que él nos da. Y dice lo siguiente:
Asara sheyoshvin veoskim batorah, shejina sheruya benehem. Dice, 10 personas que se sientan juntos y estudian la Torah, la santidad posa en ellos, la santidad de Dios. Dice, Dios se les une a ellos. El mérito de que 10 personas estén reunidas y dedicando el tiempo para estudiar Torah, amerita que tengan esa energía y que la santidad de Dios esté con ellos. Antes vimos unas Mishnayot parecidas. Dijimos, si recuerdan, vimos que dice que 2 que están sentados y estudian Torah, también está la santidad de Dios. Realmente, dice ahí el que están, si se sientan y están vacilando y nada importante, dice, es como sentarse con letzim, con burladores. Y lo contrario, cita un mismo pasuk que vamos a citar en un momento cuando habla de 2. Y por otra parte también, otro Ham Rabbi Haina Segana Kohanim, que dijo que cuando, Rabbi Hanania ben Teradion dijo que es el mismo, su suegro, dijo que el que dos que están sentados y no hay libre Torah es como burladores. Fue el mismo suegro de él, de Rabbi Halaftá, como dijimos, que acabo de contar la historia, que se casó, el suegro de su papá, el suegro de Dosá. Aquí es el hijo, su nieto, más bien, sí. Y Rabbi Shimon dijo que también 3 que están sentados en una mesa y no hablan libre Torah, dijimos la diferencia. Entonces estamos hablando de conceptos parecidos, que por eso Rabbi Yehuda los ordenó uno tras del otro. Pero dice este Ham, ¿no se está grabando? Sí. Este Ham dice, cuando hay 10 que están sentados, es algo similar de cuando hay un rezo, para que puedan decir el Kaddish o el Nagdishah, sacar el Sefer y todo, tiene que haber 10. ¿Por qué? Porque 10 se considera una congregación. Y por eso cita el Pasuk. Sheneemar, como dice el Pasuk, Elohim Nisab Ba'adat El. Que Dios está siempre presente y se para Ba'adat El, cuando hay una congregación. ¿De dónde sabemos que 10 son congregación? ¿De dónde aprendemos? Porque en la Torah dice, cuando fueron los espías, que eran 12, a espiar la tierra de Israel, y regresaron y hablaron mal de la tierra. ¿Quiénes hablaron mal? Fueron 10 solamente. Yoshua bin Nun y Caleb bin Efuné, que era uno de la tribu de Yehudá, el jefe de la tribu de Yehudá, el jefe de la tribu de Efraim, ellos hablaron bien de la tierra de Israel. Gina, ellos fueron los únicos que hablaron bien de la tierra de Israel. Entonces, ¿quiénes fueron los que hablaron mal? Fueron los otros 10. Y Dios se expresó diciendo, Al-Matai la edah ra'azo. ¿Hasta cuándo voy a permitir esta congregación mala? Utilizó el término congregación refiriéndose a 10. De ahí aprendemos que 10 ya es una congregación. Por eso se requiere 10 para Minyan. Entonces aquí está también el pasuk que dice, Elohim Nisab Ba'adat El, y aquí vemos que Dios está presente cuando hay esa congregación de estudio de Torah. Okay. Sigue diciendo, Umenayin afilo hamisha. ¿De dónde sabemos que no solamente cuando hay 10 personas reunidas estudiando Torah, sino incluso cuando son 5 solamente, que se va a la mitad, que también está Dios con ellos? Dice, Sheneemar ve'agudato al eres yezadá. Dice, hay un pasuk en el profeta Amós que dice, ve'agudato, agudato quiere decir algo que agarra, quiere decir algo que reúne, uno con el puño de la mano, oged, quiere decir lo agarra algo, y la mano tiene 5 dedos. Entonces dice, ve'agudato, como que la mano de Dios
al Eres y Esadá, está puesta sobre la tierra. Y una frase antes habla justamente, que se relaciona con el concepto que Dios estaría presente y tiene su mano, su puño, significa que Dios también está presente, aunque sea que 5 están estudiando Torah. Quiero hacer una aclaración antes de continuar. Obviamente que estos pesukim no son explícitos, refiriéndose a lo que dice el Ham, que 10 que están estudiando o 5 que están estudiando, que Dios está con ellos, por lo que dice este pasuk. Realmente el pasuk está hablando de otra cosa. No es explícito, claramente dicho, que se refiere a 5 que están estudiando, 10 que están estudiando. Sin embargo, hay un concepto en todo el Talmud que se llama asmachta, que es decir, hay pesukim, hay frases en la Torah que son claras y explícitas, que nos enseñan ciertas leyes, que lo dice claramente, o se deduce de forma clara, con las reglas de estudio, que de una letra, de una palabra de la Torah, se aprende una ley, una enseñanza, como es todo el Talmud que analiza eso. Y hay otro concepto que también el Talmud así lo considera que se llama asmachta. ¿Qué quiere decir asmachta? Que realmente la idea lo está diciendo este Ham porque él sabe que así es. Y se apoya en una frase que lo relaciona con eso. Que si no quiere decir que explícitamente el pasuk o la frase de la Torah se refiere a eso. Sin embargo, de ahí se deduce, es una insinuación del pasuk y se apoya. El término asmachta, apoyarse, es como si una persona con su mano se apoya en un bastón. No quiere decir que el bastón es su mano, pero se está apoyando sobre el bastón. Esa es la diferencia de una frase de la Torá que se aprende realmente del Talmud, que es en el Talmud una enseñanza directa, ahí es la misma mano. Y aquí una frase que lo insinúa y se apoya en esa frase es como el bastón, para complementar la idea. Pero para que quede claro, porque alguien podría decir, pero la palabra gudató al Eres y Esadá, lo que reúne sobre la tierra, lo fundó, no significa que 5 están estudiando. Sin embargo, es una insinuación. Okay. Umenaim sigue diciendo, Umenaim afilu shelosha. ¿Y de dónde aprendemos que no solamente 10 y solamente 5, que son varios, incluso 3, que ya son menos, que también Dios está con ellos? Entonces trae una frase del Teilim que dice, Bekerev Elohim Ishpot. Esta frase es un complemento del mismo pasuk que dijo antes. Antes dijo, ¿de dónde aprendemos que 10 personas está Dios con ellos? Dijo también del Teilim, capítulo 82, que dice, Elohim nisab ba'adat el, y termina diciendo, Bekerev Elohim Ishpot. Dios está en la congregación, y ahí se aprende cuando hay una congregación que son 10 personas, Dios está presente, y sigue y termina la frase diciendo, Bekerev Elohim Ishpot. Bekerev es decir, dentro. Elohim, que es el nombre de Dios también, normalmente no se dice, ahorita lo digo porque me refiero a un tribunal, que también dentro del tribunal Dios va a juzgar, que dice, cuando hay un tribunal, que normalmente un tribunal rabínico es de 3 rabinos, entonces dice, Dios está dentro de ellos, y también Dios juzgará. Entonces aprende que cuando hay 3 personas estudiando, Dios está con ellos. Hay otra versión de toda esta Mishnah, que uno de los grandes comentaristas del Pirkei Avot, que se llama Rabbi Ovadia ben Bartenura, él tiene otro texto, cuando dice, Asara sheoshvim 10 que están sentados, en vez de decir que están estudiando Torah, dice Veoskim Badin, y están juzgando. Entonces él estudia toda esta Mishnah y cambia algunas frases, algunos pesukim, que tiene otro texto, otra versión, que se refiere a los jueces. Cuando hay 10 jueces, que a veces hay ciertos casos que se requieren 10, ciertos casos que se requieren 5, ciertos 3, 2 hay veces puede juzgar, incluso uno solo. Entonces dice que en todas esas ocasiones que hay un Ham que está juzgando, Dios está con él también, porque está basándose
en el juicio de la Torá. Incluso cuando son 5, él cuenta 3 jueces y 2 litigantes. Y uno diría, bueno, los jueces sí están estudiando Torá, se basan en el juicio, pero los litigantes no. Dice, no, los litigantes, por ser que están yendo a jueces que les juzgan en base a la ley, a la ley de la Torá, entonces se consideran también que están participando en el juicio de la Torá y cómo estudiar Torá. Entonces, hay 2 versiones. La versión oficial y más conocida es que está hablando sobre los que estudian Torá, no los jueces. Pero existe la otra versión, y en la otra versión, esta frase, Bekerev Elokim Mishpot, lo toma literal la explicación del pasuk, que se refiere literalmente que Dios está dentro de los jueces, que dice que está con ellos. Y en la versión que tenemos, que es cuando están estudiando Torá, por ser que jueces se refiere a 3, entonces aquí también se refiere que Dios está con 3 que estudian Torá. Pero sigue diciendo, Umenaim afilu echad, Umenaim afilu shenaim, donde aprendemos que no nada más 10, ni 5, ni 3 que están estudiando, sino incluso 2 que están estudiando, que Dios está con ellos. Entonces dice, aprendemos del pasú que dice en el profeta Malají, que ese ya lo mencionamos, su abuelito, que dice que 2 que están estudiando, su abuelito Rabbi Hanania ben Teradión, que contamos la historia, que 2 que están estudiando, la santidad está con ellos, cita esta misma frase del profeta Malají, que dice, Az nidberu ire Hashem ish Raeu, vayakshev Hashem vaishma. Az nidberu, entonces platicarán los temerosos de Dios, una persona con su compañero, vayakshev Hashem vaishma, y Dios prestará atención y los oirá, que es el que va a estar con ellos Dios. Entonces aquí aprendemos que ish Raeu, un hombre con su compañero, que son 2 que están estudiando. Sigue diciendo, Umenaim afilu echad, y de donde aprendemos que incluso una sola persona que está estudiando Dios está con él. Sheneemar, como dice el pasuk, Bechol hamakom asher azkir et shemi abo elejo verachtija. Dice, de todo lugar que mencionaré mi nombre, vendré contigo y te bendeciré. Pero dice abo eleja. Eleja es en singular, a ti. De ahí aprendemos, como dije, es una insinuación, se está apoyando, no quiere decir que el pasuk se refiere a eso, que la frase se refiere a eso. Pero al decir abo eleja, vendré hacia ti, te bendeciré, entonces aunque uno solo esté estudiando Torah, Dios también lo va a bendecir. Bueno, primero, sobre esto que es una pregunta, sobre este pasuk, dice, Bechol hamakom asher azkir et shemi. Dice, todo lugar que recordaré mi nombre. No dice que recordarás. Y no se entiende, porque si habla con una persona que está estudiando Torah, si quiere insinuar eso, dice, todo lugar que recuerdes mi nombre, yo te bendeciré. No yo que recuerdes, sino que tú recuerdes. Y aquí dice que yo recordaré, el mismo Dios. Entonces, aunque como dije son insinuaciones, no se refiere a eso, pero de todos modos hay 2 respuestas a eso. Una respuesta es cuando dice, todo lugar que yo recuerdo mi nombre, que dice que es algo de la Torah, y tú lo estudias, entonces te bendeciré. Es una explicación. Hay otra respuesta a esta pregunta. Nosotros lo decimos en el Nishmat, en el rezo de Shabbat, que agradecemos a Dios. Estamos agradeciendo, dice, al Kene Barim Shepilak Tabanu. Dice, le agradecemos a Dios por los miembros que pusiste en nosotros. Veruach Unshama Shenafachta Beapenu. El espíritu, el alma que insuflaste en nosotros. Velashon Asher Samta Befinu, la boca que pusiste la lengua que pusiste en nuestra boca. Hen Yodu, ellos son los que van a agradecer a Dios. ¿Qué aprendemos eso? Que lo que nosotros tenemos es lo que Dios nos puso. Tenemos una parte de Dios, tenemos el alma que es parte de Dios, y todo nuestro cuerpo Dios nos lo puso dentro de nosotros. Entonces cabe decir, Bechol hamakom asher azkir et shemi, cuando la persona menciona el nombre de Dios, estudia, es como si cabe decir que Dios lo está haciendo, porque estamos haciendo con la parte que Dios nos puso. Obviamente que es una explicación, una insinuación, pero está insinuando que todo lo que tenemos, al ser que todo lo que tenemos es de Dios, entonces es como si Dios lo está haciendo. De todos modos, dice aquí, vendré y te bendeciré.
Dos comentarios más sobre esta Mishnah para concluir, que de vuelta se hizo tarde. Aparentemente es algo maravilloso esto, decir que 10 que están sentados estudiando la santidad, 5 personas está la santidad. Muchas veces vemos gente que no parece que está la santidad con ellos, aunque estén estudiando. No es tan sencillo, obviamente. Así como está escrito, es conocido el dicho, Ish veisha zahu, Shejina sheruya benem. Un hombre y una mujer casados, que tienen mérito, que hay armonía entre ellos y llevan los valores de Dios en su casa, dice, la santidad mora en ellos. Pero dice, los zahu no tienen mérito, esh ojaltam, los consume un fuego, dice, de algo que se destruyen cuando no hay armonía y demás. ¿Qué significa eso? Que también ahí dice que la santidad mora en ellos, pero no es tan sencillo. Tienen que tener mérito y esforzarse a hacer acciones para que la santidad muera en ellos. Aquí también aplica lo mismo. No es una fórmula mágica que dice 10 personas están estudiando y la santidad está en ellos. O una persona o 5. No es tan sencillo. Obviamente que lo hacen con una intención pura de elevarse, de conocer las palabras de Dios para superarse, que se tienen que tener las condiciones para eso. No cualquiera que hacía así nomás, sin darle importancia, se sienta a estudiar, o 10 que están jugando un ratito a las cartas, un ratito dice vamos a estudiar, a ver de qué se trata esto. No así, no a la ligera. Estamos hablando, estudiando de una forma elevada para que tengan ese mérito. Y otra pregunta que cabe sobre esta Mishnah es ¿por qué no dice al revés? Que una persona que está estudiando o 2 personas, la santidad mora en ellos. Con más razón, si son más, si son 10. ¿Para qué tiene que especificar 10, 5, 3, 2, 1? Bueno, nos viene a enseñar que igual son categorías. Cuando más son, mínimo 10, ni hablar que son 20 o 100, es con más fuerza, tienen más energía para tener la santidad. Por eso dice, 10 es lo ideal, que se llama congregación, así como para Minyan y todo, que necesitan 10, pero incluso 5, incluso 3, incluso 2, incluso 1 también, pero no al mismo nivel. Por eso uno tiene que procurar siempre estudiar en grupo. Cuando hay más gente, tiene más fuerza y energía para lograr ese mérito tan grande y hacerlo con dedicación, con vocación, con purificación, que es decir, con intenciones puras y auténticas para tener ese mérito que la santidad posee en ellos. Y nada más quiero agregar un detallito más. Esto lo dice la Torá en el libro de Shemot 20. Donde recuerdes mi nombre, dice, llegaré a ti y te bendeciré. Justo el otro día estaba en un programa que hablando de eso, de ir a pedir bendiciones, que uno tiene que pedir a alguien de verdad de alto nivel, que cabe, aunque no es magia. Pero aquí tenemos algo de verdad increíble que Dios nos está diciendo. Tanta gente, bueno, todos buscamos que alguien nos dé una bendición. Si aquí Dios te dice, mencionas mi nombre, si estudias con vocación, con elevación, abo eleja, no dice en singular, vendré hacia ti y te bendeciré. ¿Qué mejor que la bendición de Dios? ¿Estamos buscando a quién pedir bendición? Vamos a pedírsela directamente al Creador, que Él nos bendiga. No puede una bendición más grande. Vamos a cumplir esto, sentarnos a estudiar con buena intención, con purificando la mente, buscando aprender valores para elevarnos, y Dios va a cumplir eso, que Él mismo nos va a bendecir. La bendición de Dios incluye todo. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Ahorita yo me imagino que hay más de 10 personas aquí oyéndome y estudiando. Entonces, el hacerlo con buena intención, ahorita también la santidad está con todos nosotros, santidad de Dios. Y vamos a pedir que se cumpla, que venga a nosotros y nos mande bendiciones. Amén.